ministro de Hacienda lleva 2 horas detallando las cuentas del Gobierno para 2015. Las protestas de los compañeros de Televisión Española que protestan en esta... Una radio-televisión pública independiente y al servicio de los ciudadanos. La independencia en Radio Televisión Española está garantizada. El presidente de la Radio Televisión Pública se ha elegido por 2/3 del Congreso. Televisión Española lleva más de 50 años siendo la primera opción en nuestros mandos, pero últimamente se ha visto afectada por acusaciones de politización y parcialidad de la información, opacidad en sus presupuestos y quejas de los trabajadores. ¿Qué está pasando en Televisión Española? ¿Qué está pasando en nuestra televisión pública? ¿Ya no es la televisión de todos? ¿Por qué? Porque la gente pasa de informativos, de cultura... y vamos a lo fácil, al ratito guapo. Cuéntame, siempre, Cuéntame Forever. Tiene la misa, que no nos la quiten. La 1 es que me aburre ya tanto todo. ¿Para qué seguir haciendo el tonto mirando si yo hace el tonto engañándonos? Yo como ciudadana no creo que estén haciendo ningún servicio social. Cuando tienes 2,5 millones de personas que diariamente aprecian tu trabajo, te sientes respaldado. Y sientes también que lo que estás haciendo es bastante sensato. Me da mucha envidia a la sociedad británica, porque ellos tienen a su reina, a su Big Ben y su BBC, ¿no? Pues a mí me gustaría que aquí ocurriera lo mismo. En 2011, Televisión Española se consolida por 3er año consecutivo como líder de audiencia frente a las cadenas privadas. Es considerada la televisión más creíble, creativa y comprometida con la sociedad. Tras un año sin presidencia, en verano de 2012, cambia el modelo de elección del presidente y Televisión Española comienza a sufrir recortes debido a la pérdida de la publicidad y a la crisis económica. En 2014, Televisión Española se convierte en la televisión pública europea que más ha visto mermados sus presupuestos, registrando unas pérdidas de 130 millones de euros. Dada la situación de nuestra televisión, con un modelo de gestión deficitario y una notable pérdida de audiencia, nuestro equipo decide viajar a Londres. El objetivo, conocer cómo funciona la televisión pública de referencia en Europa, la BBC. Lo llaman The World Newsroom, la habitación de las noticias del mundo, y queremos comprobar en primera persona por qué la BBC supone una referencia para muchos medios de comunicación. Nosotros somos del pueblo, somos de la gente, de los ciudadanos, y ellos son más o menos nuestros jefes. La BBC pertenece al Estado, pertenece a los ciudadanos, no al gobierno de turno, y es por eso que nosotros somos capaces de criticar o cuestionar mucho al gobierno si lo requiere, si ese es el caso. Es, yo creo que uno de los grandes desafíos y retos de la BBC, seguir siendo importante, seguir siendo un medio que representa a todas estas personas. Con unas cuentas saneadas y unas audiencias que la avalan, la BBC se ha convertido en uno de los tesoros de los británicos. Es la cadena preferida a la hora de encender el televisor. 1 de cada 3 espectadores en Reino Unido escoge la BBC. Ellos son españoles y periodistas. Llevan años compartiendo coberturas con compañeros de la BBC y han visto de cerca cómo funciona el ente público británico. Y luego tiene un músculo informativo bestial. Tienen unos medios y tienen unos recursos que son increíbles. Ese concepto hace que la gente sienta la televisión muy suya, hace que la gente exija una calidad, en tanto que tú pagas este servicio debe rendir cuentas ante la ciudadanía de esa manera. Desde la otra orilla del Támesis conocemos otra de las claves del éxito. Los británicos la sienten tan suya, la BBC, que opinan todo el tiempo sobre ella. Entonces sienten que es tan suya como la Seguridad Social. Aquí hay una exigencia
Aquí exigen que cumpla un estándar y por eso durante meses y meses ha sido objeto de debate en el Parlamento y uno podía seguir las comparecencias parlamentarias también sobre ello. Hay comités parlamentarios que tú puedes ir en abierto, incluso puedes ir de manera presencial si el tema te interesa. La principal diferencia con Televisión Española es el modelo de financiación. Aquí, desde sus inicios, cada hogar paga un canon televisivo. Así se costea casi el 90% del presupuesto de esta televisión. Cada británico paga ahora unos 170 euros anuales. En el caso de Televisión Española, estos datos no son tan accesibles. Tras consultar diferentes fuentes, no hemos encontrado ningún dato concreto. Lo que sabemos es que la mayor parte de sus ingresos provienen de las arcas del Estado y de la tasa radioeléctrica. Well, I'm not sure that I'd say that it's necessarily the best model. I think it's an excellent model, but this is a publicly owned, publicly organised, which actually produces some excellent content that the world wants to see. El Observatorio Audiovisual Europeo coloca a la BBC como la televisión pública mejor financiada de Europa. Su futuro se debate de forma constante para no perder nunca de vista el objetivo por el que nació: ser un servicio público. I think it's reasonable for a TV fee if it's per year. What do you think about the BBC? Good, provides a good service. Because if you don't pay TV license, then you can't get the shows that you want to watch. So, because the BBC, they can't make it. I think that it helps to pay for some of the really good programming that it has. I wish that we got more value for the license fee. Goodbye, goodbye, mommy and daddy. El 31 de diciembre de 2009, la Pública dijo adiós a la publicidad. Un adiós que dejaba un agujero de 600 millones de euros en sus presupuestos. A cambio, el gobierno obligó a las televisiones privadas a financiar al ente público con el 3% de sus ingresos anuales. Esta tasa nunca ha superado los 100 millones de euros. Yo creo que fue un error. Y fue un error precisamente porque el dinero que percibimos vía presupuestos muchas veces se nos queda muy corto. Lo que importa no es tanto que haya o no publicidad, sino que el Estado garantice una financiación suficiente para unos objetivos determinados. Él lidera uno de los grupos de comunicación más importantes de este país. Su cadena insignia es el medio que más ingresos genera en publicidad, 918 millones en 2016. ¿Pero está de acuerdo con financiar una parte de la cadena pública? Sí, yo pienso que sea justo que paguemos el 3%. Mientras que nosotros tenemos la obligación de ser generalistas, una televisión pública debería defender algunos temas que la televisión privada no puede defender porque son de un nicho o no son interesantes para todo el mundo. La calidad de una televisión pública, insisto y vuelvo al discurso de antes, es ocuparse de lo que la televisión privada no se puede ocupar. Accedemos a uno de los platos de Torre España. En la misma mesa donde cada mañana los políticos pasan lista a la actualidad, nos recibe el presentador de los desayunos. No son pocas las voces críticas, sobre todo que llegan desde la competencia, que muchas veces se preguntan aquello de, bueno, pero es que ¿para qué es necesaria una radiotelevisión pública? ¿No? Y por tanto ya automáticamente pues hay que empezar ese debate desde el principio. ¿La necesitamos? ¿La queremos? ¿Cuánto la necesitamos? ¿Cuánto la queremos? Y a lo mejor sucede que todos estamos encantados de tener la radiotelevisión pública que tenemos con todos estos canales, pero no la estamos dotando de la financiación suficiente. Para que la gente nos entienda. A lo mejor tienes un Ferrari y no tienes gasolina para echar. Los trabajadores de Televisión Española llevan años protestando por la politización de los informativos. Para evitarlo existe el Consejo de Informativos, un organismo que sirve de altavoz para sus trabajadores y denuncia las malas prácticas periodísticas. Hemos salido a los medios de comunicación cuando hemos encontrado que se estaba produciendo una vulneración de un grado especialmente preocupante. Y además lo hacemos con una intención, solo hay una, que es promover la independencia editorial de la corporación, que es una de las obligaciones que nos impone el Estatuto. Y no ha habido reacción por parte del Consejo de Administración, que es al primero al que nosotros siempre recurrimos. No ha habido reacción, ni siquiera nos ha recibido nunca. Yo estoy muy tranquila respecto al trabajo que hago. Me puedo mirar al espejo todas las mañanas sin sentir
rechazo hacia aquello que veo. Lo que veo es mi cara. Y yo puedo mirarme al espejo sin darme miedo ni vergüenza. Para recuperar la pluralidad y la independencia informativa, todos los grupos parlamentarios apuestan por un cambio en el modelo de elección del presidente. Para recuperar la independencia de la Corporación Radio Televisión Española y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. Comienza la votación. Ya no vale la mayoría absoluta, se necesitan ahora 2/3 de la Cámara, 233 diputados para elegir al nuevo presidente de la corporación. Opinión unánime en el Congreso. Cuando lleguen a ese consenso, saquen la televisión pública del debate político, de los vaivenes políticos, sáquenla, porque ese es el daño principal que le estamos haciendo a la televisión pública, que es de todos. Y hay que eliminar cuanto antes la sombra de la sospecha de cualquier tipo de intervención o injerencia. Y la percepción que uno tiene después de ver lo que emitimos es que seguimos estando al servicio del gobierno de turno y poniendo la televisión pública como un instrumento más del gobierno en lugar de un instrumento de la sociedad. La aprobación de ley abre un nuevo horizonte, una nueva oportunidad para que Televisión Española sea de nuevo un referente, una televisión respetada y reconocida, como hemos visto que es posible en Reino Unido, una televisión que permita debatir sobre su modelo y sobre cómo mejorarlo para conseguir que el espectador vuelva a sentirse orgulloso de ella. Quizás sea este el momento oportuno para que Televisión Española apueste por sus trabajadores, por la creatividad, por la calidad de su programación y por convertir a la televisión pública en motor de la industria cultural española. Quizá sea el momento oportuno para que Televisión Española refuerce su papel de servicio público y merezca ser conocida como la televisión de todos.